En nombre de todo el equipo del festival y en especial de mi compañero en la dirección, Daniel Rodríguez Moya, el mío propio, quiero transmitirle mi profundo agradecimiento a Guadalupe Grande, a la poeta Guadalupe Grande, que hoy generosamente nos acompaña en el festival en una de las actividades prioritarias para nosotros, en una de las actividades especialmente significativas para nosotros, que iba a ser, en principio, la conversación que se iba a mantener con Paca Aguirre, con la gran poeta de la generación del 50, como he hablado con mi compañero Manuel Francisco Reina. Pero, desgraciadamente, pues la vida nos da los hachazos de robarnos a figuras que son verdaderamente irrepetibles, como es el caso. Por eso, la gran generosidad de su hija de estar hoy aquí, pues no tengo palabras para agradecerla. El festival decidió mantener esta mesa porque es importante no solamente la presencia física, cordial, afectuosa, espectacular de Paca Aguirre, sino también su obra, que es lo que queda y que es lo que ustedes van a recordar con el paso del tiempo. Esa literatura de compromiso absoluto de la cual les van a hablar las personas que están en la mesa, que me voy a limitar exclusivamente a presentarlas, y ya será Manuel Francisco Reina quien dirija esta sesión. En primer lugar, a Guadalupe Grande, que es una poeta espectacular que yo llevo mucho tiempo queriendo traer al festival. No voy a hablar de su obra porque es demasiado extensa. Ahora está haciendo unos poemas verdaderamente maravillosos, de una plasticidad impresionante que yo le recomiendo. Tenemos al editor de Calambur, al responsable de Calambur, Sergio Arlandi, que ya ha intervenido en su calidad de poeta, ahora interviene en su calidad de editor. Y tenemos a mi querido amigo Manuel Francisco Reina, que hoy tiene la misión importantísima para este festival, que solamente otorgamos a aquellas personas que para nosotros son muy especiales, como es el caso, de coordinar una mesa de homenaje, como he dicho, a una figura irrepetible, cuya obra va a perdurar en el tiempo, va a formar parte del canon y ojalá, ya lo está siendo, pero ojalá cada vez más se convierta en un referente de estudio, de lectura y de investigación para las nuevas generaciones. Manuel Francisco Reina coordinará la sesión. Muchísimas gracias, Manuel, por ocuparte de esta mesa, que yo sé que también es especial para ti, por el amor tan grande que profesaba a Paca Aguirre, que es nuestra gran protagonista de esta noche. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo, en primer lugar, quiero agradecer al festival y en especial a Remedios Sánchez el acierto de haber mantenido esta mesa, que en principio, efectivamente, como ella había contado, se había concebido como un encuentro con la Premio Nacional de Poesía y también Premio Nacional... ¿Se estaba oyendo o no se estaba oyendo? Sí. Y la Premio Nacional de las Letras del pasado año, de 2018, Francisca Aguirre, nuestra Paca Aguirre. Sois aquí muchos las que la conocíais, la queríais y además la leíais, la admirabais, con lo cual yo creo que toda celebración de la vida y de la obra de una persona, y más de una escritora como Francisca Aguirre, es un homenaje, con lo cual no deja de tener sentido que esta tarde mantengamos esta mesa. Paca se nos fue el 13 de abril, yo creo que con ese peso de verdad de toda su vida y de toda su obra, pero también con ese sentido del humor maravilloso que le salvó de tantas cosas y que nos salvó a otros muchos de tantas cosas, porque siempre fue un oído atento a los suyos y su casa siempre estaba abierta a todo el mundo. Yo creo que lo hizo en la vigilia de la conmemoración de la República, también como un acto de reivindicación, puesto que ella era una republicana convencida. En su memoria siempre estuvo, y en su poesía, la figura de su padre, el abuelo de Guadalupe Grande, de Lorenzo Aguirre, el gran pintor republicano ajusticiado
por la dictadura franquista y perseguido incluso después de muerto, eliminado de las enciclopedias como pintor importante de la época. Lo que no sabía la dictadura es que, a pesar de la dureza, de la crudeza, Lorenzo Aguirre, en la memoria de Francisca Aguirre, y gracias a ella en la de todos los que vinimos después, estaba más vivo y sigue estando más vivo que muchos de los que siguieron vivos después de su muerte. Bueno, unas breves consideraciones sobre Francisca Aguirre. Efectivamente, hay una pelea que yo le he comentado a Remedios, y es que en muchos sitios, por esa cronología académica a veces errada de que el primer libro que da a la imprenta Francisca Aguirre es Ítaca en el año 72, se la incluye, no se sabe muy bien por qué, en la generación del 60 o en la generación del 70, cuando si hay una autora que por todas las características de los llamados niños de la guerra, tanto estéticas como vitales, como biográficas, se puede ascribir y se debe ascribir a la generación del 50, es precisamente Francisca Aguirre. Ella contó muchas veces en muchas entrevistas cómo para ella el descubrimiento de Cavafis fue una revelación tan profunda que esas 5 o 6 carpetas que ella tenía en esos años 50 de poemas y de varios libros acabados, decidió destruirlo, cosa que es un ejercicio de rigor y en fin, de exigencia consigo mismo, y decidió empezar de nuevo a escribir. Y por eso, aunque no publica en los mismos años de las figuras canónicas o del canon del 50, de los niños de la guerra, ella generacionalmente y por querencias y por estética pertenece efectivamente a la generación del 50. A mí hay una declaración de Paca Aguirre que me divierte mucho, porque en un momento determinado, un poco cansada de todas estas idas y venidas generacionales, ella declara lo siguiente: considero que pertenezco a la generación del 98 paciente, ya ni siquiera del 50, del 98 paciente, sin prisas, que, como explicaba Antonio Machado, pensaba que el arte es largo y además no importa, porque lo único que importa es la vida. Ella en algún momento dijo que cada uno escribe como es, que cada uno torea como es. Ella escribía como era y su poesía está llena de verdad, de vida, de compromiso, de palabra en el tiempo. En el año 2011 se le da el Premio Nacional de Poesía y este año pasado el Nacional de las Letras. Lupe, que va a abrir inmediatamente con la lectura, que no solo es depositaria, legataria, heredera de Félix Grande y de Francisca Aguirre, cosa que es una carga maravillosa y terrible también, pero es quizá, y eso lo digo con todo lo que significa, una de las poetas y una de las intelectuales más exigentes, más rigurosas, más precisas que yo he tenido la suerte de conocer, tanto en su obra poética como en su reflexión crítica, intelectual, quizá porque, como decía uno de los admirados autores de Paca Aguirre, de Francisca Aguirre, Rilke, es poeta y odia lo impreciso. Ella, precisamente, cuando se le concede el Premio Nacional de las Letras a Francisca Aguirre el año pasado, y haciéndose eco de la propia opinión de Francisca Aguirre, dice lo siguiente, y esto tiene mucho que ver con la adscripción de Francisca Aguirre a la generación del 50 a los niños de la guerra. Dice Guadalupe Grande: este premio serviría para reivindicar la herencia de todas esas voces femeninas que fueron quedando de lado, a veces por un doble motivo, por ser mujeres y por ser exiliadas. Sin más, y agradeciendo el esfuerzo y que estés aquí, Guadalupe, tienes la palabra. Vamos a destrozar la escenografía. Lo siento, pero o me escucháis o veis los carteles. Ya está. Bueno.
Bueno, decía don Antonio Machado que a las palabras de amor les sienta bien su poquito de exageración. Van a comprobar ustedes ahora mismo que Manuel ha exagerado por los 4 costados. Muchas gracias, Reme. Muchas gracias a todos por acompañarnos, a todos y a todas. Voy a empezar con la lectura de un poema y de un breve texto y luego nos vamos a repartir algunos poemas de Paca en la lectura para disfrutarlos con vosotras y con vosotros. Todos tenemos un jardín oculto, un pequeño parterre transeúnte que nadie aceptaría como tal, salvo los que lo cuidan y mantienen. Todos tenemos una tierra propia, una pequeña huerta clandestina en la que crecen flores bien extrañas. Extrañas para aquellos que no saben, que no pueden saber lo bien que huelen o cómo se enderezan sus corolas cuando las baña el sol de la nostalgia o las riega la sombra del consuelo. Todos tenemos un jardín secreto sembrado de dedales, cartas, libros, caleidoscopios, cuentos, viejas fotos, playas, reclinatorios, parameras. Nadie diría que esto es un jardín salvo aquellos que viven para cultivarlo, para cambiar de sitio los cuadernos y darle cuerda a los relojes viejos. Sin embargo, resulta muy difícil procurar que el jardín no se marchite, darle riego preciso a cada planta, saber las que requieren sol y las que son de sombra, no dejar que se nublen los retratos, abrir los libros y orear sus páginas para que los recuerdos no se sequen como si fueran hojas de eucaliptus. Es difícil el arte de la jardinería. Un pequeño jardín de memoria para hablar de lo que se recuerda, de lo que en la poesía regresa y ha de ser delicadamente cuidado. Queridas amigas, queridos amigos, querido Manuel, querida Reme, querido Sergio, quiero agradeceros a todas y a todos vuestra compañía esta tarde, que no puede ser de ninguna manera una tarde triste. La vida le dio a mi madre Francisca Aguirre muchos dones. La solemnidad no fue uno de ellos. Y siempre que alguien pretendió o consiguió organizar un homenaje o algo similar, citaba a Ramón Gómez de la Serna: elogios los justos, que toda pompa es fúnebre. Y como la muerte no tendrá poder, y como el mar recordará algún día el nombre de todos sus ahogados, no queda esta tarde más opción que obedecer la tarea que Francisca Aguirre nos ha encomendado en sus poemas. Abandonando la solemnidad de la pompa, amar la vida más que a su sentido y buscar ese sentido en la memoria, ambas cosas juntas e indisolublemente una. He querido comenzar con ese pequeño jardín de memoria para hablar de lo que se recuerda, de lo que en la poesía regresa y ha de ser delicadamente cuidado. Apuntar aquí en la casa, en el hogar de Federico García Lorca, el desaparecido más clamoroso de la historia de este país, que la poesía de Francisca Aguirre es incomprensible si no entendemos hasta qué punto la memoria, tanto personal como colectiva, configurada a partir de las palabras del testigo, es el hilo conductor desde el primero hasta el último de sus libros. Para pensar poéticamente, Francisca Aguirre recuerda, Francisca Aguirre regresa. Vuelve a Ítaca, vuelve a Troya, rinde homenaje a sus antepasados, tanto familiares como intelectuales, regresa a la infancia, vuelve una y otra vez a ese hilo finito a través de aquellas niñas que rescató a su madre, mi abuela, de la aniquilación. Regresa a la memoria. Mi madre regresó a la vida para que sus hijas no olvidaran quién había sido su padre, Lorenzo Aguirre.
Y mi madre, Francisca Aguirre, entró en la poesía, que es el lugar donde la muerte no tiene poderío, para seguir recordando y celebrando. Francisca Aguirre eligió la poesía como el lugar desde el que testificar. Testificar sobre la infancia y sus desastres, sus deslumbramientos y sus desapariciones, su tristísima pobreza, su intolerable orfandad. Eligió la poesía para que el testimonio de aquella niña permitiera que la mujer en que se convirtió pudiera hablar, soñar y escribir, y hacerlo a partes proporcionales de verdad y amor. Escribió René Char que nuestra herencia no está precedida de ningún testamento. Así fue para Francisca Aguirre. Su herencia fue el mandato de testificar, y quien testifica, ama. Porque todo lo que se recuerda necesariamente ha de amarse. Esa es la gran cifra de la memoria. Ese es el gran escándalo de la poesía. Creo que esa fue la senda de Francisca Aguirre. No fue culpa suya que buena parte de lo que amaba, de lo que amamos y celebramos en la memoria y en la palabra, haya sido dañado y damnificado en un momento u otro en la historia del poder. Pero no es ese daño lo que ella amó, sino la pervivencia del proyecto de aquello que se ama. La poesía ama, esa es su principal tarea, y por tanto la poesía recuerda. Los poetas aman la conversación entre las semejanzas, aman el devenir del lenguaje, la vitalidad de la lengua con cada nueva formulación sintáctica, esa que pone de nuevo el universo en pie. Mi madre ama las palabras y en las palabras ama lo que se recuerda y sustenta en la memoria de cada palabra la infinita e inquebrantable fragilidad de la vida y de lo vivo y su proyecto de dignidad y fraternidad. Los poetas rescatan de las lápidas escritas por el poder lo que el poder no ama, sino utiliza para seguir siendo lo que es. Porque entiéndase bien y de una vez, el poder no ama, usa y escribe la historia que le es útil. El poder no añora, hereda. El poder no resucita, petrifica y momifica. Así son las cosas fuera del jardín de la poesía. Habrá sin duda otras muchas maneras igualmente necesarias y complementarias de referirse a la poesía de Francisca Aguirre. Yo he querido hablar de la memoria esta tarde, este instante en el que ya estamos recordándola, disipándola ya de la niebla de los retratos. No porque yo le tenga miedo a su olvido, esta tarde me dice lo contrario, sino porque ella, como su madre, mi abuela, en sus últimos años, aún sostenía con tristeza la preocupación ante el olvido de su padre. En fin, queridas amigas, queridos amigos, es difícil el arte de la jardinería, y si este país se obceca en continuar poniendo niebla cuando no tierra sobre los viejos retratos, en pisotear el jardín de la memoria, la posada del lenguaje, la casa del recuerdo, borrarle la música a la ronda fraterna de los amigos e intentando arrasar con inagotable voracidad todo aquello que fue luminosamente soñado en la dignidad de la poesía, yo, para seguir abrazando a mi madre, tenía que comentarles esta tarde cuáles fueron sus últimas preocupaciones y cuál es la tarea que me ha dejado por cumplir. Esperemos que el mar haya empezado ya a recordar. Bueno, como ven, no he exagerado lo más mínimo. Tiene la palabra ahora el poeta y editor Sergio Arlandis, que va a hablar en nombre del que fue el editor de la primera antología que se hizo en Calambur de Francisca Aguirre, Emilio Torné, y de la segunda, y como responsable actual de la editorial, además de lector de Francisca Aguirre. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Hablar después de Guadalupe Grande es inevitable quedar mal, porque con su calidad, es más, yo diría que
la vida y la poesía necesitaba que existiese Guadalupe Grande, porque es la mejor obra de Francisca Aguirre y de Félix Grande, pero como todo gran poema, brilla con luz propia. Y además quisiera poder hablar todavía de Francisca Aguirre en tiempo presente, porque a nivel personal me quedó pendiente una sonrisa suya. Hoy les voy a leer una breve nota de Emilio Torné, que fue realmente el arquitecto, la persona clave en publicar la obra de Francisca Aguirre, y desde luego no hay mayor demérito que intentar adueñarse del mérito ajeno. Y esto es el mayor éxito que ha tenido Emilio, que consiguió de Calambur, que sigue consiguiendo de Calambur, porque sigue colaborando con nosotros, que Calambur, más que ser una editorial, sea realmente una familia con sus cosas, pero en todas las familias ocurren precisamente esas cosas, buenas, no tan buenas, pero creo que su presencia tiene que hacerse hoy visible con esta nota. Además es curioso porque al enviarme su breve comentario ponía editar a Paca Aguirre, y yo tenía ese instinto protocolario de decir, no, Paca no, voy a llamarle Francisca Aguirre, que queda más solemne. Digo, ¿qué narices? Lo que quiere Emilio es llamarle Paca Aguirre, y se va a quedar con Paca Aguirre. Hablar hoy como editor de Paca Aguirre no es una empresa fácil, pues la amistad antigua se sobrepone a todo en estas fechas tristes. Conocí a Paca en 1983, cuando su hija Guadalupe y yo andábamos preparando una revistilla poética que se llamó Ápice, y cuyos 5 números aparecieron entre 1984 y 1985. El colofón del número 1 informaba: se acabó de imprimir el 22 de mayo de 1984. En unos años se cumplirán 35 años. En la portada de ese número se nombraban los poetas incluidos Luis Rosales, Antonio Hernández, Almudena Guzmán, Francisca Aguirre. De aquella lejana época conservo imágenes y sensaciones. La calle Alenza, el pasillo repleto de libros, los espléndidos cuadros de su padre Lorenzo Aguirre en el salón, la buena música siempre presente, y sobre todo el ambiente familiar que generaba Paca con su sola presencia, con su sonrisa noble, con su gesto hospitalario. Y así fue siempre hasta hace unas pocas semanas. La acogida apacible, llena de generosidad, llaneza y afecto. Paca fue una extraordinaria conversadora, culta, simpática, con un finísimo sentido del humor, un ingenio mechado entre humor popular y humor culto. No entendía la conversación como un espacio para la disputa, pues a pesar de su charla brillante, sabía escuchar con no fingido interés a quien le habla, virtud que no abunda precisamente en estos tiempos. Otras de sus cualidades más notables era la de ser una excelente lectora y una excelente escuchadora de música. Paca leía, miraba, escuchaba con penetración y compasión, y lo transmitía también apasionadamente cuando hablaba. De tal suerte que provocaba en su interlocutor una especie de ósmosis artística, y así cuando el joven que fui abandonaba su casa salía deseoso de leer o escuchar lo que Paca había compartido. Paca leía, miraba, escuchaba con una formidable generosidad de espíritu. Leía con los ojos y los oídos abiertos, con el alma y el corazón abiertos. Tomaba sin dudar lo mejor, o rescataba lo poco cuando la obra no daba más de sí. Siempre entendí esto como una gran fortuna para ella misma, que se enriquecía a cada paso. Esta virtud resplandece aún más si pensamos en tantos que leen de manera cicatera, miserable incluso. Paca leía así porque era noble y generosa, porque tenía el espíritu abierto y acogedor, porque amaba la cultura como una necesidad vital. Ella solía citar a Nietzsche: la vida sin música sería un error. Valga también para la literatura, la pintura, el cine. Asimismo, recuerdo ahora vivamente su indesmayable actitud de testigo de una etapa oscura de nuestra historia, que fue especialmente terrible en su historia familiar. A pesar de ello, la obra y la vida de Paca representan una voluntad de superación moral, de esperanza fundada en su íntegra conciencia civil, laica y progresista. Para mí, esta fue su mayor lección de vida. En los años 90, cuando Calambur comenzaba su andadura, editar a Paca era una idea fija para nosotros. Pero en esas fechas ella publicó un par de excelentes libros premiados, Ensayo General y Pavana del Desasosiego. Así que para cuando acababa la década comenzamos a dar vueltas a la edición de su poesía reunida,
que ciertamente era bien necesaria, pues las ediciones primeras de sus libros eran ya difícilmente encontrables. Con colofón de 14 de abril del año 2000, qué curiosidad, apareció Ensayo General, Poesía Reunida, 1966-2000, que recogía sus 5 libros hasta la fecha, más un inédito, Los Maestros Cantores, un emocionado homenaje, a veces tierno, a veces divertido, siempre lúcido, a los escritores, sobre todo poetas, que había marcado su vida. Este último libro lo publicamos exento en 2011 dentro de la colección celebratoria Calambur 20 años. En el año 2000 Paca tenía ya 70 años y tal vez podía pensarse que esa poesía reunida sería poco menos que definitiva. Afortunadamente, las 2 décadas que siguieron resultaron muy fructíferas para la poeta. Publicó 4 libros más, entre ellos el excelente Historia de una anatomía, que resultó merecedor del Premio Nacional de Poesía 2011. Era, pues, de estricta necesidad poética una nueva edición actualizada de su poesía reunida. Y así, a comienzos del 2018, vio la luz la edición definitiva de Ensayo General, Poesía Reunida, 1966-2017, que recoge la totalidad de su obra publicada, más un último legado poético inédito, el libro Una larga dolencia, escrito entre 2011 y 2017. Pocas cosas pueden justificar más la tarea de una editorial, de un editor, que ofrecer a los lectores una obra como la de Paca Aguirre, testimonio lúcido de la precariedad de la vida, poesía hecha de dolor y de pérdida, sí, pero también de rebeldía moral y de esperanza cívica. Emilio Torné. A título personal, porque esas son las palabras de Emilio, a título personal, y no lo voy a hacer más largo, Ensayo General para mí constituye la más perfecta ecuación de tres cifras, de 3 vectores. 1, la grandeza de su voz. 2, la humildad de su persona. Y 3, el latido de su eco poético y personal. No me parece exagerado decir que estoy ante uno de los mejores libros que jamás he editado, he tenido la suerte de heredar en esa edición, y estoy ante una de las mejores o de los mejores resultados de esa combinación perfecta de los 3 vectores que he dicho. Sin duda, Francisca Aguirre es una de esas voces que dignifica la difícil tarea de un editor. Y yo les voy a apuntar otros 3 vectores como lector de su obra. 1, su visión de la infancia sobrecoge. 2, su visión del amor alienta. Y 3, su visión del tiempo conmueve. Paca, Francisca Aguirre, tiene esa gran cualidad de ser sombra en la sombra que da luz. Y con eso me quedo, con la sencillez y la claridad de su lenguaje. Gracias. Todo seguido yo. Bueno, había prometido que iba a ser breve, pero voy a leer con una generosidad absoluta. Me dijeron que eligiese el poema que yo quisiese leer. Y este poema, que se titula No vuelvas, tiene una historia real. Yo he vivido en Estados Unidos, he tenido la suerte de regresar, y este poema me acompañó allí. Y además yo hice también otro poema en el libro Desorden, pero cuando lo acabé de leer escribí abajo una breve nota que decía, que era mía, pero al hilo de este poema, dice: sé que volver no significa regresar por el mismo camino, porque me marcó tanto este poema que me siento privilegiado poderlo leer hoy. No vuelvas. Allí no vuelvas más. A aquel lugar oscuro no regreses. No tires más del hilo. No pienses que al final de esa cuerda vas a encontrar el paraíso. El ovillo que tú deslías no conduce a ninguna parte. Ese mísero ovillo es solo una madeja, una loca madeja que enmarañó el dolor, algo que se ha ido haciendo con la acumulación de la desdicha. No regreses allí, no vuelvas.
Aquel sitio no es bueno. No permitas que el tiempo, con su engañosa voz de pájaro, te arrastre hasta la cueva miserable y te cante al oído su nana de la muerte. No lo escuches, criatura, no lo escuches. Tápate los oídos como Ulises y trata de que el barco no se hunda. Haz que seguir remando hacia la orilla, aunque todo te diga que es inútil, aunque no veas playa ni horizonte. Te tienes que alejar, no seas cobarde. Respira, llena el pecho, sigue, sigue. Y no vuelvas, allí no vuelvas nunca. Allí solo hay cenizas, heridas que una vez tuvieron sangre y quieren regresar a la desdicha. Quieren vivir a costa de la vida. No vuelvas, nunca vuelvas, amor mío. Quédate con el mar, que todo lo comprende. Quédate con las aguas compasivas. Siga el camino de las gaviotas y déjate guiar por las estrellas. Es hora de cantar bajo la luna, mientras el tiempo pliega su estandarte. Es hora de cantar, ¿quién lo dijera? Es hora de cantar, aunque no escuche nadie. Yo voy a leer un par de poemas de Paca para que luego cierre, como no puede ser de otra manera, Guadalupe. Hay un poema que es muy difícil de leer porque es inevitable, quienes hemos oído a Paca leer este poema tantas veces, leerlo sin oír su voz, su eco, ¿no? Y a lo mejor está bien, ¿no? Es esta cosa de los maestros cantores, que Paca ya forma parte de los maestros cantores. Es un poema que se llama Frontera, en ese ejercicio de coherencia de Francisca Aguirre, como ha dicho bien Lupe, de no olvidar, de recordar, de tejer, como esa Penélope especial de su Ítaca, de ese primer libro maravilloso. Pero aquí está presente Antonio Machado. Ella no en vano es la poeta más machadiana de la generación del 50. Y ella sabe bien lo que es, supo bien lo que eran los exilios, los dos exilios, el de tener que dejar el país y después el exilio de vivir en ese país terrible, ¿no? Yo he recordado mucho a Paca el otro día en el homenaje de Juan Pinilla y de Fernando Valverde a Antonio Machado, porque este poema tiene mucho que ver y tenía todo el tiempo este poema de Paca en la cabeza. Frontera. Yo, que llegué a la vida demasiado pronto, que fui, que soy, la que se anticipó, la que acudió a la cita antes de tiempo y tuvo que esperar en la consigna, viendo pasar el equipaje de la vida desde el banco neutral de la deshora. Yo, que nací en el 30 cuando es cierto, como todos sabéis que nunca debí hacerlo, que hubiera debido yo meditarlo antes, tener un poco de paciencia y tino y no ingresar en ese tiempo loco que cobra su alquiler en monedas de espanto. Yo, que vengo pagando mi imprudencia, que le debo a mi prisa mi miseria, que hube de trocear mi corazón en 1000 pedazos para pagar mi puesto en el desierto. Yo, sabedlo, llegué tarde una vez a la frontera. Yo que tanto me había anticipado, no supe anticiparme un poco más, al fin y al cabo, para pagar en monedas de sangre y de desdicha, ¿qué pueden importar algunos años? Yo, que no supe nacer en el 45, cometí el desafuero, oídlo, de llegar tarde a la frontera. Llegué con los ojos cegados de la infancia y el corazón en blanco, sin historia. Llegué, Señor, qué imperdonable, con 9 años solamente. Llegué tal vez al mismo tiempo que él, pero en distinto tiempo. No lo supe. Oh tiempo miserable e injusto. Estuve allí, quizá lo vi, pero era tarde. Yo era pequeña y tenía sueño. Don Antonio era viejo y también tenía sueño. Señor, qué imperdonable haber nacido demasiado pronto y haber llegado demasiado tarde. Hay otro poema
que a mí me ha acompañado toda mi vida y que me sigue acompañando y consolando, de Paca Aguirre, y que tiene una historia que voy a contar muy brevemente porque es muy hermosa. Con diferencia de un mes yo he perdido a 2 de mis madres espirituales. La primera, Pilar Paz Pasamar, el 8 de marzo, y después el 13 de abril a Francisca Aguirre. Son mis 2 madres espirituales y poéticas, y además tienen una historia muy hermosa entre ellas, esa historia de esas mujeres del 50 de solidaridades. Es más, ellas contaban divertidas en alguna reunión en la que en los últimos años pudieron estar, como en el momento en el que se casa Feli y Paca y las circunstancias eran las que eran, y Pilar se entera de que no tienen dónde ir de viaje de novio. Pilar les manda el billete y les deja su casa de Cádiz para que sus amigos Paca y Félix tengan su viaje de novios en Cádiz, ¿no? Me parece que forman parte de esa historia de la solidaridad de estos poetas maravillosos del 50, ¿no? Y después, con el paso de los años, cuando yo conozco a Pilar Paz Pasamar, su empeño, más que yo leyera su obra, era que yo leyera la obra de sus compañeras de generación. Y el primer libro que a mí me regala Pilar Paz Pasamar es Ítaca, de Paca Aguirre. Y voy a leer un poema que, como digo, me ha acompañado desde entonces y me sigue acompañando, que es testigo de excepción. Un mar es lo que necesito. Un mar y no otra cosa, no otra cosa. Lo demás es pequeño, insuficiente, pobre. Un mar es lo que necesito. No una montaña, un río, un cielo. No, nada, nada, únicamente un mar. Tampoco quiero flores, manos, ni un corazón que me consuele. No quiero un corazón a cambio de otro corazón. No quiero que me hablen de amor a cambio del amor. Yo solo quiero un mar. Solo necesito un mar. Un agua de distancia, un agua que no escape, un agua misericordiosa en que lavar mi corazón y dejarlo a su orilla, para que sea empujado por sus olas, lamido por su lengua de sal que cicatriza heridas. Un mar del que ser cómplice, un mar al que contarle todo. Un mar, creedme, necesito un mar donde llorar a mares y que nadie lo note. Sí. Y como no puede ser de otra forma, Guadalupe Grande cierra este acto. Podría ser de muchas otras maneras. Bueno. Podría perfectamente ser. Bueno, os quiero agradecer a todos la atención y la compañía. Como bien dice Manuel, no es sencillo recoger la voz de Paca. Una nota a pie de página. Tanto ella como mi padre fueron rotunda y obligadamente autodidactas, con lo que las preocupaciones, como llamaría Mestre, ornitológicas sobre la taxonomía generacional eran cualquier cosa menos una preocupación. Creo que la poesía no puede ser útil ni siquiera para ordenar, pero bueno, por ponerle alguna nomenclatura. Pero afortunadamente creo que la poesía trasciende con mucho el tiempo, atraviesa las taxonomías, y eso es lo que posibilita además que la gente se encuentre más allá del cajón que la didáctica filológica le otorga. Bueno, dicho esto, nos hemos saltado una enorme cantidad de registros, digamos, de maneras de mirar que tenía mi madre, más llenas de humor, más llenas de luz o de picardía, de crítica,
de gratitud también, siempre, de todas maneras, siempre hay gratitud en todos sus poemas. Yo he querido leer estos poemas más vinculados a la memoria porque creo que es importante en el momento en el que está nuestra temperatura emocional y moral, y porque no les he mentido cuando les he dicho que una de sus últimas preocupaciones fue esa. De las últimas cosas que la consternaba era seguir pensando dónde iba a quedar la memoria de los que atravesaron la guerra civil, la posguerra, qué se iba a recordar de los que fueron borrados y no recuperados, y eso la apenaba, así que creo que era mi deber. Y por eso les voy a cerrar leyendo este poema que se titula Los 300 escalones. Estaba todo quieto en la casa apagada. Hasta el día siguiente, hasta sabe Dios cuándo, el silencio reinaba como un ídolo antiguo. No funcionaban las leyes del tráfico, esas imprescindibles ordenanzas que hay que acatar para transitar el pasillo. Es como si la noche propusiera una tregua, como si al apagar la luz se apagara el peligro. Escucho. Nada. Todos callan unánimes. Mirar la oscuridad es profesar de muerto. Los ojos van de lo negro que nos habita a lo negro que nos envuelve. Somos los apagados, los ausentes, los que gavillan tiempo en sus muñecas. Somos los auditores del silencio, y ese silencio es como un túnel por el que solo avanza el tiempo. No ver, no estando ciegos, es hundirse en el tiempo. El armario, con su puerta entreabierta, da a las costas de Francia. Oigo los barcos que salen o entran por el puerto del Havre. Veo 3 niñas muy contentas en Barcelona porque se iban de viaje. Se acababan los bombardeos, ya no tendrían que esconderse debajo de aquella escalerita que conducía a las habitaciones superiores mientras oían espantadas el agudo silbido de las bombas. Nos íbamos a Francia, y así llegamos a Bañolas, nosotras contentísimas de ver el lago, papá, mamá y la abuela arrastrando su corazón, empujándolo a la frontera. París fue para mí durante mucho tiempo un gato. Había un gato en aquella pobre pensión en que vivimos, un gato que dormía al lado de una estufa. Yo nunca vi París, tan solo vi ese gato. Y nos fuimos al Havre para tomar un barco. Nosotras con 2 muñecas y un monito. Papá con su caja de pinturas y un sueño acorralado, un sueño convertido en pesadilla, un sueño multitudinario arrastrado como único equipaje por una inmensa procesión de solos. Pero aquel barco no llegó a su puerto. Esperamos mientras mamá, para alumbrarnos, cantaba algunos días el niño judío: de España vengo, soy española. No llegó el barco. Llegaron aviones alemanes. Hubo que caminar a gatas por las habitaciones del hotel que estaba frente al puerto. Aquel hotel tenía un nombre. Se llamaba La Rotonde de la Gare. Papá pintaba, y como Modigliani iba a ofrecer sus cuadros a las gentes. Tampoco a él le compraban. Nosotras aprendimos francés en 2 semanas. El reloj de la Gare ha dado 1/4. Papá me dice que levante la cara un poco más, 2 o 3 pinceladas y termina el retrato. Mi padre no sé muy bien por qué me pintó de japonesa. Para siempre quedé con mi abanico, con los ojos ligeramente oblicuos y asombrados, en una edad más bien indefinida, y con una diadema de pensamientos sobre el pelo. Papá, vamos al puerto que ahora hay tiempo, y luego vámonos corriendo a ver Le Bois de Salate.
Vámonos, que se perdió tu cuadro y ya solo podré verlo contigo y para siempre. Papá, perdimos tantas cosas, además de la infancia y los 300 escalones que tú pintaste. Nunca he sabido si para decirme que había que subirlos o bajarlos. Y ahora pienso, desde tu mano que me ayuda a recorrerlo, que tal vez me dijiste entonces que había que subirlos y bajarlos. Y para eso los pintaste. Y para eso pasaste días enteros pintando una escalera interminable, una hermosa escalera rodeada de árboles y árboles, llena de luz y amor, una escalera para mí, una escalera para que pudiera subir, vivir, y una escalera para descender, callar y sentarme a tu lado como entonces. Me he levantado para cerrar la puerta del armario. Está mi casa sosegada. Apenas en el aire zumba tenue la remota sirena de un barco. Los que más amo duermen. Mi hija arropada en sus 9 años y Félix indefenso ante sus 38. Al fin se extingue el eco de los barcos. Vuelvo a la cama. Buenas noches, papá. Hasta mañana si Dios quiere. Que descanses.